El día de hoy vamos a hablar sobre quemaduras en poblaciones especiales, teniendo en contexto que poblaciones especiales se pueden dividir de muchas maneras. Tomamos pues las más relevantes y que pueden ser dentro de todas las más frecuentes en nuestra labor diaria. Vamos a hablar entonces del manejo de quemaduras en el embarazo, adulto mayor y niños. Va a ser una parte de complemento hacia todos los temas que ya han hablado mis compañeros previamente, donde se ha comentado y aclarado bastantes dudas. Este va a ser el contenido que vamos a manejar de la charla. Empezando por las mujeres embarazadas, hay una prevalencia bastante baja en realidad de quemaduras en mujeres fértiles y que estén embarazadas, más o menos varía del 1 al 8%. Es un grupo que en realidad es particularmente vulnerable, asociado a que hay un poco conocimiento sobre el manejo óptimo que hay en este tipo de población, dado que los estudios por lo general presentan un grupo reducido de casos en cada una de las presentaciones diferentes y que en realidad lo que se quiere tratar principalmente es la mortalidad y materna y tratar de en algún punto interferir de manera importante sobre la mortalidad fetal. Una de las principales causas de muerte en esta población es el SDRA y el choque séptico que se desarrolla a futuro. Dentro de una gran gama de estudios que están expuestos acá, que desde hace bastante tiempo, más o menos desde 1973 hasta el 2018, podemos evaluar que la cantidad de estudios de población que hay en realidad es muy poca. En algunos pocos estudios solo podemos encontrar una cantidad importante de pacientes, en los demás es en realidad muy relevante. Y la calidad de la información en realidad no es completa. Los porcentajes de quemaduras de superficie corporal total no están descritas en todos los estudios, aunque se documenta que en la mayoría se habla de unas quemaduras superiores al 20% de la superficie corporal total. La mortalidad es muy variable, pasa de un 0%, como lo hemos acá documentado, hasta un 72% aproximadamente, y la fetal también tiene una variabilidad todavía más alta, que varía desde el 0% hasta el 86%, con una medida de 59.2, hablando de la heterogeneidad de los estudios y de la poca evidencia que tenemos. En este contexto de paciente necesitamos pues tener un manejo general, un manejo disciplinario integral, que nos va a llevar pues a un adecuado desenlace materno-fetal. Entonces, vamos a hablar sobre la exploración primaria, la reanimación. Entonces, la evaluación primaria no va a variar de acuerdo a la exploración primaria o la evaluación primaria que nosotros ya vemos en el ATLS con todos nuestros pacientes. Sin embargo, vamos a empezar a tomar algunos puntos importantes que nos pueden hablar sobre la posible complicación o compromiso sistémico que estén presentando estos pacientes. A nivel del PCO2 evidenciaron los gases arteriales, las pacientes embarazadas tienden a tener un PCO2 por lo general bajo, tienden a ser hipocámnicas, dado su cambios fisiopatológicos. En el cambio de hallazgos que nosotros encontremos en gases de normoxemia o que sea un poco más normocapnia, perdón, o que tenga hipercapnia, podemos pensar que esta paciente ya está empezando a hacer unos cambios tempranos en la parte de su forma de respirar. La hipoxia es un marcador bastante importante en la mortalidad en este tipo de mujeres, asociado a que hay un compromiso también en los embarazos ya avanzados, ya dando finales de segundo y tercer trimestre, asociados a la compresión de la vena cava, que nos puede llevar al colapso circulatorio, dado la compresión que se presenta en esta. Debemos optimizar el aporte, el manejo de la reanimación con cristaloides. En este caso, no es ya se ha mencionado algo sobre el no uso de bolos, sino el uso de acuerdo a las fórmulas ya pactadas previamente, como la fórmula de Parkland, en el sentido de hacer una reanimación hídrica óptima, optimizando el volumen endovascular de la materna y también optimizando la perfusión a nivel fetal. Y el uso de vasopresores debería ser una de las últimas medidas cuando vemos la necesidad, dado que este tiene una incidencia principalmente en la mortalidad del feto, dado la hipoperfusión que se genera a nivel de la circulación placentaria. Entonces, se habla de que hay una mayor tasa de mortalidad materna, sin embargo, hay mucha variabilidad, como se ha comentado en los estudios, pero esta mayor tasa se evidencia en los embarazos avanzados. En realidad, los embarazos tempranos, en el primer trimestre, parte del segundo trimestre, no se ve una comparación, una diferencia marcada referente a las mujeres de la misma edad que no están embarazadas. Todo esto pues también asociado a esos cambios fisiológicos
que se van a presentar de manera progresiva durante el curso del embarazo. Sí hay un impacto bastante importante en el manejo inicial, que es el impacto que nosotros debemos dar, dando que pues recibimos al paciente de entrada y tenemos que dar esas maniobras o ese manejo importante para poder lograr que la paciente se estabilice un poco y continuar su manejo. Algo bastante importante es el manejo quirúrgico que van a requerir, el manejo de su debridación, el manejo de sus heridas y evaluar en algún punto si estos pacientes, de acuerdo a su compromiso sistémico, requieren un paso también a una cesárea. Las quemaduras por inhalación son las que más generaron mortalidad asociado al compromiso de la vía aérea. Entonces, en el manejo de la vía aérea, la capacidad residual funcional en estas pacientes normalmente se ve disminuida aproximadamente en un 20 o un 30%, el consumo de oxígeno se ve incrementado en un 20 o un 40%, y esto lo que va a hacer es que estas pacientes tengan una rápida desaturación, en la cual tenemos que hacer una intervención rápida del manejo de la vía aérea. Entonces tenemos que tener unos insumos normales y usuales que vamos a manejar con estas pacientes, que es lo que usaríamos normalmente en cualquier manejo de vía aérea. Sin embargo, dado que ellas de entrada ya se consideran unas pacientes con una vía aérea difícil, debemos tener también otras herramientas a la mano que probablemente podríamos estar utilizando, dependiendo también del contexto donde estemos. Entonces, referente al uso de medicamentos, principalmente lo que preocupa cuando se hace una inducción a una paciente es si esta paciente se va a llevar a desembarazar y va a requerir cesárea, y el feto va a presentar un compromiso de la parte de presión respiratoria, de presión hemodinámica. Sin embargo, pues esto es algo que en el contexto que nosotros lo vamos a manejar se debe soportar, y lo que debemos hacer es darle las medidas de soporte básicas al feto. Sin embargo, pues no va a haber ninguna contraindicación en el uso de estos medicamentos y vamos a dar de acuerdo a lo que tengamos disponible en el momento. Entonces vamos a hacer una planificación en el contexto del manejo que vamos a hacer de la vida diaria de estos pacientes, una planificación y preparación, previniendo todas las cosas que se nos pueden presentar, desde considerar que ya es una paciente con estómago lleno, que vamos a tener un riesgo alto de broncoaspiración, que vamos a tener un riesgo alto de colapso circulatorio. Vamos a empezar el manejo de la secuencia rápida y vamos a evaluar el uso de unos intentos de intubación. En el contexto de esa paciente se hablan de unos 3 intentos. Un primer intento con la mejor herramienta que podamos obtener. Si podemos tener un manejo con un videolaringoscopio sería lo ideal. Sin embargo, si vemos que hay una dificultad con este primer intento, no lo podemos hacer, vamos a pasar a hacer un segundo intento con otro dispositivo. Podemos usar un estilete si tenemos disponibilidad de un fibrobroncoscopio. Sin embargo, si no, definitivamente el manejo de esta vía se debe dificultar, pues tenemos que tener un último intento, y ese último intento debería ser una persona experta en manejo de vía aérea. Podemos tener un apoyo de manejo, un manejo por anestesiología. En el caso que definitivamente no podemos asegurar la vía aérea de esta paciente de una manera definitiva, podemos dejar un dispositivo transitorio como un dispositivo supraglótico. Entonces vamos a definir que tenemos con esta paciente una vía aérea fallida. En este contexto podemos evaluar si es necesario o no pasar un manejo de una vía aérea quirúrgica. En el contexto de estas pacientes, ellas de entrada pues manejan un edema de la vía aérea asociado a su proceso, a su embarazo, y con esto contamos que si tenemos una lesión de la vía aérea dentro de la quemadura, va a ser una vía aérea aún más difícil. Nosotros usualmente no estamos, o tenemos un conocimiento y cierto entrenamiento, sin embargo no es un procedimiento que llevemos a realizar de una manera frecuente. Entonces podemos guiarnos o basarnos en el uso del ultrasonido para poder hacer algún tipo de procedimientos. Aquí en esta imagen vemos la ubicación del ecógrafo en una línea longitudinal, y vemos que el transductor debe tener el punto guía hacia el nivel cefálico, y vemos cómo está la ubicación del cartílago donde queremos hacer la incisión. Entonces tenemos el cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea, que es donde debemos hacer la incisión, el cartílago cricoides y los cartílagos traqueales, que básicamente es para hacer una ubicación anatómica de lo que queremos hacer. Ya esta es una de las imágenes sin la señalización, y la idea es hacer una marcación antes de hacer el punto de intervención.
Ya, tenemos otra visión acá de línea transversal. El objetivo es hacer una ubicación anatómica del punto, entonces empezamos a hacer una ubicación a nivel del hueso yoides. Cuando ya tenemos una ubicación de este, vamos a hacer un descenso tratando de identificar la epiglotis y posterior a ese vamos a evidenciar las cuerdas vocales. Ya después de las cuerdas vocales, el descenso siguiente nos va a evidenciar la membrana cricotiroidea, que igual es el lugar donde vamos a hacer el manejo. Referente al manejo quirúrgico de las quemaduras, ya desde hace mucho tiempo, como pueden ver en los estudios antiguos, ya se empezó a determinar la importancia de hacer el manejo temprano del debridamiento de las heridas, de las escaras, dado que se ha relacionado que la mortalidad de las maternas se incrementa bastante con las cuales no tienen, de las cuales no han recibido manejo quirúrgico de sus quemaduras, referente a las que sí lo recibieron. Vemos la importante caída en la mortalidad, aunque lo mismo son estudios con muy pocos pacientes, pero esto lo asocian a que el desviamiento de la escara hace una disminución de la liberación de prostaglandinas y oxitocina. Dado que sin este manejo, pues tenemos una respuesta inflamatoria mayor y podemos, pues se va a promover que la oxitocina genere pues actividad uterina y posible pérdida del producto. Dentro del manejo del dolor hay varias opciones, sin embargo, pues estamos un poco limitados en este grupo de pacientes, entonces el manejo inicial podríamos hacerlo con acetaminofén, sin embargo, no estamos solamente limitados a este, podemos hacer un manejo con AINES, teniendo en cuenta que en el tercer trimestre hay algunas contraindicaciones asociadas a que hay una disminución del flujo renal, un oligohidramnios y un ductus arteriovenoso persistente asociado al uso de los AINES. El uso de los opioides en realidad se puede asociar a algo de abstinencia y síndrome de abstinencia neonatal, entonces debemos ser prudentes. No es tan contraindicado, simplemente debemos hacer un manejo un poco prudente de esto. Y en el grupo de otros medicamentos tipo como la pregabalina o el uso de medicamentos anticonvulsivantes que tienen efecto analgésico, no hay estudios avalados claros sobre la seguridad de estos y el riesgo de presentar mortalidad, teratogenia bastante alto. Ya lo ha mencionado hace un momento en la charla mi compañero sobre las otras terapias que se pueden realizar con estos pacientes, como la meditación, hipnosis, el trabajo respiratorio, la musicoterapia y la realidad virtual, que son opciones que pueden ayudar a llevar un poco más la parte del dolor junto con la terapia que nosotros vayamos indicando. Algo importante es que el manejo es interdisciplinario y podemos tener un apoyo del grupo de dolor para poder optimizar siempre este manejo. Dentro del manejo obstétrico, se menciona que en el primer trimestre en realidad no hay mayor intervención que se tenga que hacer por la parte obstétrica, sin embargo, sí lo que podemos encontrar en quemaduras de alto grado es que se presente una pérdida espontánea del embarazo. Ya después del segundo semestre se van a empezar a evaluar de acuerdo al porcentaje de superficie corporal total de la quemadura y se van a empezar a evaluar también de acuerdo a las semanas que tenga de embarazo. Ya se habla que más de 24 semanas puede haber una viabilidad del embarazo, sin embargo, pues la idea es tratar de llevar una edad mayor de gestación previo el inicio de maduración pulmonar y el uso también de tocolíticos, siempre y cuando la estabilidad de la materna lo permita. En ese caso, si es necesario, hay que desembarazar, va a primar la vida de la materna. Ya en el tercer trimestre del embarazo, si la superficie corporal total de las quemaduras es menor a 30 semanas, el objetivo es aplicar el esteroide para lograr la maduración pulmonar, manejo tocolítico si queremos llevarlo un poco más, y ya en los demás, ya de un 30% en adelante, ya se va a evaluar el desembarazar a la paciente de manera temprana, tratando de conservar la vida de ambos. El manejo local, siempre en estos pacientes después de las curaciones, los desbridamientos y eso se va a hacer manejo tópico. Entonces, se han evaluado varias posibilidades. La sulfadiazina de plata, en realidad, por el momento ha estado contraindicada, dado la absorción que puede presentarse la plata a nivel sistémico y la toxicidad que pueda tener. Y la sulfadiazina, en el contexto, se asocia que en el tercer trimestre del embarazo puede estar asociada a hiperbilirrubinemia. El ácido fusílico, la furacina, el yodo tienen una alta absorción y no tienen mayores estudios por los cuales se considera que están contraindicados. El Flaminal, que es un gel hidrocoloide que tiene un efecto enzimático antibacteriano, es uno de los
más usado, ya que no tiene absorción. Su película lo que genera es un incremento del proceso de la cicatrización sin un compromiso. La mupirocina también se puede usar, dado que no tiene una absorción mínima por la piel. Sin embargo, pues la mayoría de estos estudios se han hecho asociados a pacientes con quemaduras no tan extensas. La clorexina ya se comprobó que es algo seguro, y el terracotril, que es hidrocortisona con polimixina B y oxitetraciclina, se ha considerado que es seguro para el manejo. Dentro del manejo antibiótico, ya también lo hemos mencionado anteriormente, profilaxis. En realidad no se da profilaxis. Nosotros rara vez, desde el punto de vista de urgencias y en el manejo de ingreso del paciente, vamos a hacer un manejo antibiótico. En este contexto, por lo general, cuando lo vamos a iniciar es en esos pacientes que tienen un trauma asociado, por ejemplo, un accidente de tránsito donde la paciente llegó con una fractura abierta. Vamos a iniciar un manejo antibiótico más asociado a esa fractura abierta, más no asociado a la quemadura. ¿Qué antibióticos podemos usar? Esta primera línea acá nos puede hablar de los antibióticos que podemos usar con ellos de una manera segura. Ya acá el uso de macrolidos y vancomicina no están contraindicados por completo, pero pues sí tienen algunas indicaciones más especiales, y en última tenemos que evitar este último uso de medicamentos. Sin embargo, ese manejo, como les comento, rara vez va a ser usado y va a ser iniciado por nosotros, dado que estos pacientes deben tener un manejo pronto por nosotros, un traslado rápido a la unidad de cuidados de quemados, y allá es donde se va a hacer el manejo. La nutrición, en realidad estos pacientes deben tener un adecuado aporte nutricional. Sin embargo, se habla de que se debe optimizar cuando la superficie corporal total es del 20%. Sin embargo, ya otros estudios donde hablan que todo paciente quemado debe tener un seguimiento nutricional estricto. Y pues dentro de esto, pues garantizar el bienestar materno-fetal. Además de que hay un proceso dinámico importante en la paciente a nivel de su metabolismo, por lo cual requiere unos aportes nutricionales más elevados de los que usualmente estaría necesitando. En el contexto del grupo adulto mayor, se ha documentado que es un grupo menos favorecido, en realidad, porque no hay tampoco tantos estudios. Es una población de rápido crecimiento a nivel mundial. Ya para dentro de unos años ya la población mundial en su mayoría va a ser adultos mayores. Tienen un mayor riesgo de lesiones y hay una gran falta de conocimiento. El doctor Edward Treget fue el director de la Asociación Estadounidense de Quemados, él es un cirujano plástico, y él sobre el 2016 puso como esa alerta como de explicar que no había tantos estudios sobre esta población y que sería importante iniciar más estudios y más investigación para poderlos tratarlos de una forma óptima. Entonces, ¿qué conocimiento actual tenemos? Pues que la gran mayoría de estos pacientes tienen ciertas limitaciones. Sin embargo, se habla que de todo eso, del 100%, 44% está con una limitación marcada. Hay otros que tienen una independencia funcional comprometida, la calidad de vida de ellos se deteriora bastante, un deterioro cognitivo, una pérdida sensorial, y también hay compromisos socioeconómicos que pueden hacer que pueden generar mayor compromiso general para que el paciente se vea más afectado referente a una quemadura. Para evaluar todo este tipo de contextos en los pacientes adultos mayores, se habla de definición de fragilidad, y hay varios estudios y varias escalas que hablan sobre esta fragilidad. En este caso, pues traje el estudio canadiense sobre salud y envejecimiento, y hay un score que va de 0 a 3, y simplemente nos habla de pues, la descripción y las posibles características que tienen los pacientes adultos mayores para ser completamente funcionales activos, a las limitaciones que van teniendo. Entre más limitaciones o más dificultades tiene, pues más compromiso van a poder tener referente a un manejo. Las infecciones en este tipo de pacientes son importantes. El compromiso de la piel de ellos va a ser un poco más complejo referente a que su piel es delgada, que hay pérdida de tegumento de la piel, y esto hace que la cicatrización sea más compleja. Asimismo, que las lesiones que se hacen, que de pronto en una persona joven pueden ser de un espesor medio, para ellos pueden ser un compromiso completo de todo su tejido epitelial. Son pacientes inmunocomprometidos asociados, pues, asociados a las múltiples patologías que algunos tienen. La alta mortalidad que presentan desde, así tengan superficie corporal total baja, pueden presentar una alta mortalidad. La colonización en ellos es bastante frecuente,
dado que muchos de ellos también están institucionalizados, están en geriátricos o algo, y esto ya puede hacer de entrada que sean pacientes que puedan tener una colonización que de pronto no se haya manifestado. Con ellos hay que hacer un seguimiento diario, lo que recomienda básicamente evaluar que no tengan signos de respuesta inflamatoria, que no los estén asociando que no sean asociados a la quemadura. Dentro de la nutrición, debe ser un manejo multifactorial. Ellos ya han perdido una importante cantidad de musculatura. Se habla que a partir de los 40 años se pierde aproximadamente en 0,6 gramos de masa muscular, y pues ellos en general presentan sarcopenia y una respuesta anabólica alta, dado que en realidad muchos de ellos sí hacen algo de actividad física, pero en realidad no es una actividad que genere estimulación de crecimiento muscular o de mantenimiento de este. Dentro de la curación, el proceso es un proceso lento. La severidad de las lesiones, como ya lo hemos mencionado, son más avanzadas, son más severas, afecta bastante el grosor de la piel y el compromiso que ellos tienen. Entonces hay que hablar o hay que manejar algunas otras cosas un poco más a profundidad, que es el dolor y la ansiedad. Se va a tener un manejo complejo, dado que también tienen unas limitaciones para el uso de algunos medicamentos. Podemos utilizar también de base el manejo del acetaminofén. Podemos hacer un uso de AINES en ciclos cortos si no hay alguna contraindicación asociada a la función renal. El uso de opioides también puede estar indicado con ellos, sin embargo, las dosis deben ser ajustadas, dado que esto puede incrementar, junto con las benzodiazepinas, el riesgo de desarrollar delirio. Y también es supremamente importante el inicio de medidas no farmacológicas. Algo importante es que el manejo en ese tipo de pacientes del dolor debe ser temprano y tratar de controlarlo lo más posible, dado que ellos pueden generar otras vías accesorias de dolor que después pueden desencadenar a futuro el manejo de dolor crónico. El delirio es una afección médica asociada a un compromiso sistémico. En estos pacientes se puede enmascarar con somnolencia, se puede enmascarar en los pacientes que tienen de base una demencia. Principalmente pues, lo encontramos hipoactivo, sin embargo puede haber episodios mixtos, episodios de agitación. Hay una incidencia que puede variar mucho, que puede variar del 15 a 53%. El problema de los mayores problemas que se documentan es que no hay un reconocimiento muchas veces del personal de la salud y simplemente lo asocian a que es un paciente que ya tiene una patología de base psiquiátrica, como puede ser la demencia, y que no sea algo asociado a un episodio de delirio. Incrementa la mortalidad bastante porque también dificulta el proceso de curación, el proceso de mejoría del paciente, referente a que se requiere cierto grado de colaboración cuando se hacen procedimientos o en el manejo de las curaciones, y genera unos sobrecostos bastante importantes a nivel del sistema de salud. Entonces, ¿qué características o qué riesgos pueden tener estos pacientes? Pues predisposición. Entonces, los pacientes que tienen antecedente de demencia, que tienen un deterioro cognitivo, que tienen una edad avanzada mayor a 65 años, un antecedente de delirio, periodos de hospitalizaciones o estancias en casa, algo, múltiples comorbilidades médicas que sean de sexo masculino, y pacientes que sean de base enfermos renales o enfermos hepáticos. ¿Qué debemos evaluar también? De la parte, ¿qué medidas pueden ser reversibles o cuál podemos controlar nosotros para disminuir el riesgo? Es el uso de medicamentos, particularmente pues todo este uso de medicamentos como los opioides y las benzodiazepinas, con los cuales debemos tener un manejo prudente, evitar el uso de la polifarmacia, tratar de tener los medicamentos mínimos que requiera. Los trastornos metabólicos que ya de por sí vienen asociados inherentes a la patología, y el control del dolor, que ya lo hemos mencionado, supremamente importante. Dentro del contexto de los niños, en Estados Unidos se ha documentado una muerte de hasta 600 niños anuales por quemaduras. Dicen que hay alrededor de 104,000 niños sufren quemaduras al año, y la gran mayoría son asociados a incendios y quemaduras por escaldadura. Los que están en mayor riesgo son los menores de 5 años, asociados que son los que menos se pueden movilizar y por lo general están o encerrados en casa o tienen contacto por accidente con agua caliente, ese tipo de cosas. Hay algo que debemos tener muy claro, es que la mayoría de quemaduras pediátricas se pueden prevenir. Entonces, con ellos vamos a hacer una valoración primaria como la que hemos hecho con todos los pacientes. Vamos a hacer entonces el manejo de la vía aérea. Tenemos que tener en cuenta pues que son unas vías muchísimo más pequeñas, que son alrededor de la mitad del tamaño normal que debería tener un adulto en proporción.
que podemos encontrar en estos pacientes: ronquera, aumento del trabajo respiratorio, taquipnea, el uso de músculos accesorios. Hay una fórmula para el uso para definir qué uso usar para la intubación, qué tubo usar para la intubación. Entonces es la fórmula que vemos ahí escrita, que es 16 más la edad en años dividido 4. Sin embargo, pues una fórmula que de pronto, si no se maneja de una manera frecuente, puede que no esté clara. Otro de los indicadores que pueden decir es un tubo que sea el diámetro similar al tamaño de la fosa nasal o de la medida del dedo meñique. Es importante usar tubo con neumotaponador. En pediatría es muy frecuente que no se use tubos con neumotaponador. Sin embargo, en este tipo de pacientes, en el contexto de complicaciones como edema de la vía aérea, y aparte su anatomía, que es diferente un poco hacia la de los adultos, el objetivo es de que el tubo primero no se nos vaya a desplazar y que no vayamos a presentar fugas. Si presentamos fuga, nos tocará hacer un cambio de tubo, y hacer todo este proceso puede ser algo riesgoso y podemos perder la vía aérea. Y pues importante hacer una verificación clara de la posición. Dentro de la circulación vamos a establecer un acceso venoso, ya después vamos a evaluar si requerimos un manejo central o no, iniciar la terapia hídrica. En este contexto, eso es una de las indicaciones: que pacientes de 5 años o menores, más o menos 125 mililitros de lactato de Ringer por hora; de 6 a 13 años, de 250 mililitros de lactato de Ringer por hora; y a partir de 14 años, 500 mililitros de lactato de Ringer por hora, que sería el crisaloide de elección. El acceso intraóseo debe ser transitorio. En realidad, el objetivo debe ser un acceso endovenoso. Sin embargo, dependiendo de las características de lo que encontremos, pues el de urgencia sería manejar este. Apenas podamos, debemos obtener un acceso ya sea periférico o central. El estado mental, entonces vamos a evaluar esos cambios en su estado basal y en la observación. Vamos a definir o a descartar que el paciente esté cursando con hipoglicemia e hipoxia para dar el soporte adicional que requiere. Vamos a hacer una exposición. La exposición, igual vamos a hacer el retiro de todas las prendas que tiene. Muchas veces estas mismas prendas pueden generar efecto de torniquete o estar generando mayor lesiones a niveles de las heridas. Y algo supremamente importante en los niños es conservar el calor corporal. Entonces, el cálculo de la superficie corporal total en ellos varía. Entonces, dado la composición, tiene una cabeza más grande, unos pies más cortos. Entonces, alrededor la medida total de la cabeza da un 9%, un 18%, perdón, de la medida, y las piernas dan un 14%. ¿Cómo va cambiando esta medida que van creciendo? Se dice que más o menos aproximadamente cada año y medio se le va restando un 1% al porcentaje que se le da a la cabeza y el cuello, y se le suma a miembros inferiores el 0,5%. Si tenemos múltiples quemaduras que sean un poco difíciles más de cuantificar, el diámetro de la mano nos daría un 1%. Este nos podría dar un mejor cálculo sobre este manejo, sobre esta medida. ¿Cuál va a ser el aporte hídrico? El aporte hídrico va a ser de 3 mililitros kilogramo por superficie corporal total, y en los pacientes que presentan quemadura eléctrica va a ser de 4 mililitros kilogramo por superficie corporal total. Se debe administrar la mitad en 8 horas, y luego se debe titular ese aporte que se le va a dar en las 16 horas. Ya no se maneja que el otro 50% se le da dentro de las 16 horas, sino simplemente vamos a guiarnos por metas. ¿Cuál va a ser la meta? Que tenga una diuresis de 1 cc kilogramo hora. De ahí vamos a titular el aporte hídrico que le estemos dando. Si el paciente pesa más de 30 kilos, ya la meta va a pasar de 0,5 cc kilogramo hora. La escarotomía, que es algo de las cosas que mencionan ahí, se debe realizar si tenemos signos compartimentales. Se puede diferir hasta centro de remisión o traslado salas. Y a nivel abdominal podemos evaluar si tenemos síndromes de hipertensión abdominal, y aparte si tenemos una disminución en el gasto urinario. Sin embargo, todo este desviamiento, escarotomía y eso, lo ideal es que nosotros podamos llevar a estos pacientes a un manejo en sala quirúrgica, dado la dificultad del procedimiento, sobre todo asociado a la sedación, a la sedoanalgesia que debemos aportar y que debería ser dado manejo por un anestesiólogo. Debemos tener en cuenta que las quemaduras pueden haber quemaduras no accidentales, y debemos descartar algunas causas como puede ser abuso, negligencia. Debemos que estar muy atentos a que el cuadro clínico que nos da el adulto que trae al niño debe coincidir tanto los mecanismos de la quemadura y las lesiones con lo que nosotros encontramos al examen físico, porque podemos estar encontrando causas de maltrato infantil. ¿Qué aspectos claves pueden haber? Patrones de lesión, la historia clínica, bastante importante que sea específica y que tenga correlación. Evaluar si es que el hecho ocurrió en ausencia de un adulto, si hay retraso en la búsqueda de la atención, que de pronto tuvo
un evento 3 días antes y lo traen hasta el día siguiente, como algo que vemos que hay descuido. Que encontremos un niño inusualmente pasivo, ahí mencionan como si es un niño que en el momento que le está haciendo curaciones y manejo doloroso, se evidencia que no encuentra, que no da una mayor respuesta a estos estímulos, que encontremos otro tipo de lesiones o que veamos que de pronto tenga hermanos y que estos también tengan lesiones que no pueden estar hablando sobre maltrato. De último, para llevar a casa, entonces tenemos que tener unas intervenciones rápidas y oportunas desde el servicio de urgencias, tenemos que tener un manejo multidisciplinario desde el ingreso, tratando de encontrar y engranar a todas las especialidades que pueden ayudar en el manejo. En el caso de que no contemos con eso, debemos tratar de hacer una remisión lo más rápida posible para un centro donde se pueda hacer un manejo integral de todos estos pacientes que vemos hoy. Un manejo integral pensado en la rehabilitación. Desde el principio que ingresa el paciente tenemos que pensar en ese proceso de rehabilitación, rehabilitación para el dolor, la carga psicológica que tiene, la parte funcional que puede presentar. Tenemos que ser muy acuciosos con la sospecha de maltrato y un manejo de reposición hídrica adecuada. Muchas gracias.